Reyes Calderón, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarme, encantada de estar aquí. Ha sido difícil pillarte, nada más que viajar, presentando tus novelas, presentando tu firma. ¿Qué tal te va? Pues bien, bien. La verdad es que he pasado, sí me he recorrido media España, pero es muy agradable estar con los lectores de todas las edades, hablar de los personajes, hablar de un poco de todo. Y luego vas recorriendo España los distintos caracteres. Está muy bien, es divertido. Un poco cansado, pero divertido. Vamos a hablar de novelas, pero vamos a hablar también de economía, porque contigo podemos hablar de esas dos cosas. Vamos a ver cómo lo mezclamos. Vamos a ver. A ver qué sale de este cóctel. Pero antes te voy a hacer una pregunta que viene además muy a colación de tu último libro. ¿Existe el cielo y el infierno? ¿Existe solo uno de los dos o no existe ninguno? De existir tendrían que existir los dos. No hay blanco sin negro, no, eso es un contrasentido en sí mismo. Yo creo que hay blanco, hay negro, esperemos que sea blanco y nos dejen pasar. Lo de este último es un matiz interesante, que nos dejen pasar. Habrá que portarse bien primero, ¿no? Sí, me parece que lo que te llevas aquí es lo que encuentras en el otro lado. No hay que aprovechar esto como las vísperas, ¿no? Me decía la persona que me ha maquillado, mi madre siempre me riñe porque estoy esperando siempre el día siguiente. Bueno, pero es verdad que las vacaciones las vives mucho antes y quizá el cielo también, lo vives aquí. Hablas de lo que pueda haber al otro lado. ¿Qué hay al otro lado para Reyes Calderón? Bueno, no sé si a los oyentes les interesa algo lo que piense Reyes Calderón, que hay al otro lado, que yo sería creo lo que que sí, nos interesa a todos. Entender lo que escribes. Que nos interesa a todos, pues yo no sé lo que hay. Después de estos años, de tantos años como 7 para escribir esto, la sensación que tengo es que lo que haya en el otro lado será bueno, que ya es una conclusión, porque si encima vas y te mueres y luego encima es peor, no, yo tengo la sensación de que habrá algo y que será bueno. ¿Nos tenemos que leer tu último libro, La puerta del cielo, para salir de estas dudas? Pues no, yo creo que hay que leerlo porque la lectura es muy agradable, sobre todo ahora que tenemos vacaciones próximas y demás. La lectura te da un poco de todo. Te da un poco de diversión, te da un poco de conocimiento, te da un poco de nervios saber cómo lo termino, te da un poco de sueño a veces, las novelas de intriga te tienen hasta altas horas de la mañana. Te lleva a otros, es como un viaje sin necesidad de comprar el billete, sin necesidad de esperas ni de colas, pero el tema como el cielo o el infierno, etcétera, son temas de experiencias personales. El libro es un libro de intriga, no da respuestas, de ser genera preguntas, pero no vamos a encontrar el cielo o el infierno. Se trata de buscar la puerta, que es otra cosa muy distinta. Que tal vez alguno de los lectores consiga llegar a encontrar esa puerta, ¿no? Pues quizá, no podemos decir mucho. Lo único que puedo decir es que si existiera una puerta del cielo o del infierno, estoy segura que estaría en Jerusalén. Eso sí. Uno de los planteamientos del libro, no quiero desvelar mucho, pero uno de los planteamientos del libro aparece un acta firmada por Pilatos que narra otra desaparición ocurrida en Judea el año de la muerte de Jesucristo, y con 20 años de diferencia, ¿qué nos planteas? Sí, con 20 siglos. No, con 20 siglos. Una de las curiosidades de la historia es que Pilatos tenía jefe, como tenemos casi todos. Y lo que hay que presentar al jefe que te corresponde son informes de tu gestión. Y Pilatos tenía un jefe que era el emperador, al que enviaba informes, como todos. Se sabe que le enviaba informes porque figuran en otros documentos históricos, pero no se conserva ninguno, que es una cosa curiosa, porque a todos nos gustaría saber qué escribió Pilatos sobre aquellos días, ¿no? Sobre aquellos días y sobre aquellos fenómenos que se cuenta que ocurrieron, aquellos fenómenos naturales. Un eclipse, se oscureció el cielo, hubo un gran terremoto, pero se cuenta que salieron las almas de las tumbas y se aparecieron a sus familiares, ¿no? En algún otro momento se dice que se abrió la puerta del cielo. Claro, de eso no sabemos nada, y uno si se encuentra un día las actas de Pilatos, espera encontrar el proceso de Jesucristo, ¿no?
Pero en este caso lo que encuentran es una cosa muy distinta. Esas actas hablan de una desaparición y el protagonista de la novela, cuando lee aquellas actas, dice: no puede ser, están hablando de mí, pero yo estoy con 20 siglos de diferencia, ¿no? Esa es un poco la curiosidad de esas actas. ¿Y los exorcismos? Porque parece que cuando oímos hablar de los exorcismos es algo histórico, y en pleno siglo XXI también los hay. Sí, incluso dicen que hay ahora más que los que había el siglo pasado, por lo menos a finales o a mediados del siglo pasado. Bueno, los exorcismos tienen, como todo, ¿no? Hay que entrar muy a fondo. La primera labor de un exorcista es separar el trigo de la paja, porque muchas de las cosas que pueden aparecer, como gente que piensa que es que tiene una posesión diabólica o cosas así, se trata de enfermedades mentales, en muchísimos casos, un porcentaje muy alto, ¿no? Y lo que hacen los exorcistas es derivarlos a los psiquiatras con los que trabajan y pues hacer que la gente tenga un tratamiento por una patología psiquiátrica, ¿no? Por una obsesión o por cualquier otro tipo de patología. Pero sí que es verdad que queda un resto que no se trata de enfermedades psiquiátricas, sino que se trata de algún tipo de intervención del maligno, y ese es su campo, que es un campo muy pequeñito, pero es un campo que existe. Los exorcistas dicen que desde que se bautiza menos o más tarde a los niños y desde que se han producido toda esta emigración masiva que tiene que ver con la globalización, que ha traído mezclas de las religiones, digamos, que conocemos con otras religiones más locales o más tipo vudú, por ejemplo, pues producen que convocan al diablo, que convocan, pues se producen más problemas que les toca a ellos trabajar, ¿no? Trabajan ahora más. Hay que creer en ello, porque hace poco conocíamos un caso, de hecho se está investigando el intento de suicidio de una menor que fue exorcizada en Burgos, y hay mucha gente que eso no se lo cree. Es decir, bueno, es que aquí esto, en fin, no hay por dónde cogerlo. Como todo lo intangible, como todo lo que no podemos palpar, pues es muy difícil medir y es muy difícil saber, pero esto es cierto o es falso y queremos una prueba irrefutable. Bueno, pues si tuviéramos pruebas irrefutables, pues entonces no sería un intangible. No se puede encontrar una base física para algo que no es físico, pongamos por caso. En esto yo no digo que sea una cuestión de fe, porque no es una cuestión religiosa de vamos a creer que hay un Dios uno y trino. Bueno, eso es una cuestión de fe. El problema de alguien que esté sometido a algún tipo de posesión diabólica es diferente, porque hay unos síntomas que son claros y que se ven y que no se pueden negar en muchos casos. Que claro, lo que hay que hacer es intentar entender, no confundir esto con un tipo de enfermedad. Si hay una persona que está enferma, lo que necesita es un tratamiento médico. Y ya está. Porque si no le das ese tratamiento médico es malo para ella y además es malo que le trates como lo que no es. Yo no creo que sea tanto una cuestión de fe como una cuestión de atenerse a los hechos. Pero yo era un poco escéptica. Yo lo que he hecho no es ponerme a presenciar exorcismos, sino leer actas de exorcismos. Y hay algunas actas que son espeluznantes. Actas es lo que se levanta cuando alguien realiza un exorcismo, pues se toma nota de todo lo que ocurre. Y hay algunas cosas que te resultan verdaderamente sorprendentes. ¿Qué me ocurre a mí? Que me fío de quien me ha hecho llegar esas actas. Me fío de que no me está engañando, no me está contando cosas que provengan de su imaginación. Y por tanto me tengo que creer lo que dicen esas actas, porque me fío de quien me las ha entregado, ¿no? ¿Qué pruebas tienes de que yo no tengo? No es una cuestión de pruebas, es una cuestión de hechos. También es verdad que hay otros hechos que son que tampoco tienen prueba, ¿no? Es decir, el cielo, pongámonos en el otro lado, no solo en los exorcismos. Es decir, bueno, pues los ángeles. Desde pequeños nos enseñaron que teníamos un ángel de la guarda. ¿Pero tú lo has visto? ¿Tú has visto tu ángel de la guarda? Y alguno puede decir, yo no lo he visto, pero lo he experimentado. Entonces el que lo haya experimentado, pues te dirá, existen y punto. No me hace falta pruebas.
El que nunca lo haya experimentado dice, "Va, a mí dame pruebas", ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas tienen que ver un poco con la experiencia religiosa más que con la teoría religiosa. Que la teoría no nos da pruebas, no nos permite saber si sí o si no. ¿Y cómo ves a la sociedad de hoy? ¿La ves con fe? ¿La ves agnóstica? ¿La ves atea? Yo la veo o me veo, porque yo también formo tan parte de la sociedad como el resto, nos veo un poco esquizofrénicos, porque por un lado somos ya mayores de edad, déjame de cosas, yo soy agnóstico o en el peor de los casos soy ateo, es que yo no necesito a Dios para nada, yo vivo con mi ordenador y mi WhatsApp y mi trabajo y yo no necesito, ¿para qué necesito yo a Dios? Dios no existe porque yo no lo necesito, ¿no? Esa es un poco la visión de gran parte de nosotros. Y sin embargo, ese hueco que ha dejado la religión, con todo lo que la religión conlleva, sobre todo las religiones monoteístas que conllevan pensar en otro, ir hacia otro, no solo salir de ti mismo para ir a buscar a otras personas y a otros seres mayores que tú, ¿no? Esas mismas personas luego acuden al vidente, al echador de cartas, al adivino. En Roma hay censados más adivinos y echadores de cartas que sacerdotes. ¿En Roma? En Roma. En Roma no faltan curas, desde luego. Desde luego, ¿no? Bueno, pues censaos, o sea, que paguen Hacienda, hay más del segundo tipo que curas. Eso nos puede hacer una idea de la magnitud de la credulidad de la gente en muchos casos y de la industria que rodea todo este mundo que no nos creemos. Industria, negocio. Negocio, sí, hay unos negocios. El negocio es espectacular, pero no solo puede pensar uno, no, es alguien que no tiene ningún tipo de cultura, no. Hay financieros de la City que no hacen inversiones de determinado tipo, sino consultan a determinados medium y que no las hacen más que en determinados días. Dices, ¿cómo es posible que un financiero? Pues es posible. Y esas personas no creen en nada, dicen que no creen en nada, pero creen en que hay alguien que es capaz de ver un poquito más el futuro. O sea, hemos suplantado el largo plazo, vamos a ser buenos porque luego nos vamos al cielo, por el corto plazo, dime qué va a pasar mañana, ¿no? Tú que ves un poquito más largo, pues dime qué va a pasar mañana, que el largo plazo no me lo creo. ¿Y creer en la muerte? Creer que esto no se acaba aquí, que esto no se queda aquí, que esto de los gusanos, no, esto tiene que haber aquí algo más. Esa parte... Yo creo que, vamos, yo no soy teólogo, la novela que he escrito es una novela de intriga. Lo que vamos es a buscar la puerta. Es más importante buscar la puerta que buscar el cielo. Pero la puerta está con la muerte. No, en el caso de la novela es el poder, valga la redundancia, de poder acercarse al cielo sin tener que morirse, que es distinto, ¿no? Es la puerta de atrás del cielo, más que... Pero es verdad que hay en nuestra naturaleza llevamos esa esencia de lo infinito. Ninguno queremos pensar en la muerte no porque seamos tontos, porque morir no nos va a tocar, sino porque late en nosotros un ansia de no acabar. Y a mí que dicen, no, te van a levantar una estatua cuando te mueres. Bueno, si me he muerto, ¿a mí qué más me da la estatua? A mí me da lo mismo. O que yo siempre le digo a mis hijos, cuando me muera, la caja más barata. Lo siento por las funerarias, pero a mí me va a dar exactamente igual. Entonces no me andéis gastando dinero en tonterías, no. Lo más barato que exista, me enterráis dignamente y ya está. Pero eso no os gastéis dinero ahí porque no me voy a enterar. Pero en el fondo de tu corazón tienes todo, por todos, no yo, todos. Tenemos esa esencia de perdurar. Es condición humana, de pensar que puede envejecer tu cuerpo, pero que tú hay algo que perdura, ¿no? Y por eso nos interesa abrir esa puerta o buscar esa puerta. Si nos dejaran echar un vistazo, ¿qué pagaríamos por 5 minutos en el otro lado? ¿Qué poder nos daría ser capaces de entrar en el cielo sin habernoslo trabajado aquí, sin haber pasado por la muerte? En la novela lo que se plantea es la ficción de que alguien ha encontrado las claves para abrir esa puerta. No tanto, o sea, no es una novela religiosa, no vamos a confundir a los lectores. Si alguien busca algo de teología, desde luego no, conmigo no tiene mucho éxito, la verdad. Y como una profesora de economía, de ciencias empresariales, con 9 hijos,
que esa es otra parte también del abanico de la vida, en tu caso. ¿Cómo consigue hilar estas historias? ¿De dónde sacas el tiempo? ¿De dónde sacas la imaginación? ¿La cultura se tiene, se adopta, se busca, se trabaja? ¿Cómo te dio por hacer todo esto? Algún amigo me dice que me lo haga mirar y creo que tiene cierta razón porque, hombre, mi madre dice que con 9 hijos debería escribir poesía, que pegaría mucho más. Pero a mí lo que me gusta es la intriga, ¿no? Y busco la intriga hasta en el cielo. A mí lo que me gusta es las novelas de detectives. Aquí hay un detective, hay una muerte, hay un malo malísimo, y luego hay historias que me encuentran. Yo normalmente no digo, bueno, voy a escribir una novela, ¿de qué voy a escribir una novela? No, 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 es que voy por la calle y de repente algo me llama la atención y empiezo a investigar. Investigar significa que, como decía Edison, la inspiración es un 10% y la transpiración es un 90%. En ese sentido hay que trabajar muchísimo, pero en mi caso es, no sé si la curiosidad, que es muchísimo, lo tenemos todos. Yo fui a una excursión de pequeña y había un cartel de alta tensión, peligro no tocar, peligro de muerte, y lo primero que hice fue bajarme el autobús a tocar aquello, porque la curiosidad te arrastra, ¿no? Y en mi caso la curiosidad me lleva a aprender cosas que antes no sabía. Yo no sabía nada del mundo de los medium, ni de las meigas, ni de los exorcismos. No sabía nada de este mundo que rodea ese intangible, ese abismo del infinito, ¿no? Yo de eso no sabía nada, que es de lo que va la novela. Sí que había oído el cielo religioso, pero esto no sabía nada. Y he aprendido mucho sobre mí misma. Y a mí es que me fascina aprender, sobre todo al final termino aprendiendo algo sobre mí misma, que no tengo ni idea de quién soy, y así entre una novela y otra me voy encontrando. Tardes de chocolate en el Ritz nos abrió un poco la puerta de tu vida. ¿Hasta dónde? Porque esto del pudor en algún momento tiene que tener un límite, ¿no? Sí, abrió un poquito, incluso había abierto un poquito más hasta que se lo pasé a mis hijos y me dijeron que había determinadas cosas que eran de la familia y que esas no se podían contar, y las quité, porque tenían razón, ¿no? Abrirte en una novela, fuera más allá de tus personajes, tiene dos problemas. Uno, que es tu intimidad, y dos, que a mí no me gusta decir a la gente lo que tiene que pensar. Es problema de cada uno tiene que encontrarse a sí mismo. Yo muestro muchas cosas, casi siempre muestro un 360 grados y la gente se posiciona. En Tardes de chocolate hay son dos extremos, ¿no? Pero en La puerta del cielo hay un medium que es bueno y un medium que es malo, malísimo. ¿Los mediums son buenos o malos? No, a mí eso no me lo preguntes, eso es una respuesta tuya, porque lo mío no es decir que es bueno o malo, ni que es blanco ni negro, sino mostrar un escenario y suscitar preguntas que contesta el lector. Yo le doy a cada uno que llevamos un detective dentro, yo le doy una linterna, le pongo delante de la puerta de una cueva oscura y húmeda y de donde salen rugidos y le digo, todo tuyo, entra, ¿no? Entra hasta donde quieras llegar, ¿no? Exactamente. ¿Libro electrónico o papel? Yo no, el libro electrónico es que no puedo, pero es posible que sea porque yo no veo bien y me cuesta muchísimo leer. Y a mí además me gusta el ruido del papel, me gusta el tacto del papel. Ahora lo más cool en Londres, que he pasado unos meses viviendo fuera, es la vuelta del papel. Ahora ya la gente ha vuelto, lo más cool es leer otra vez en papel, digo, no me puedo creer. Pues sí, a mí me gusta más el papel. Comprendo que cuando vas a un viaje largo, pues sí me llevo electrónico porque no puedo llevarme 15 o 20 libros, que es con lo que siempre viajo. Pero... ¿Qué goza de más salud hoy en día? ¿La economía o la literatura? Pues yo creo que las personas, porque la economía no es nada y la literatura tampoco. Ni siquiera, o sea, solemos tender a pensar que la economía son lo que dicen los ministros de Economía o lo que dice la bolsa y la literatura es lo que dicen los autores. Pero yo creo que la literatura es los que leen más que los que escriben y la economía es la de los consumidores y productores más que la del propio mercado, ¿no?
La visión macro nos está haciendo muchísimo daño, el ver todo desde arriba. Al final, si ves todo desde arriba no entiendes nada. Las grandes cifras, ¿no? O el creer que todo se comercializa, que todo es en... Esta crisis que que todavía estamos con algunos coletazos, pero que estamos terminando de pasar, hemos visto mucha gente que ha dejado su patrimonio por salvar su empresa y los puestos de trabajo de sus empresas. Siempre decían, no, los capitalistas, no, han dejado su patrimonio, han hipotecado sus casas para mantener el empleo, muchas pequeñas empresas, en Navarra también. Eso te hace ver que no todo es te doy para que me des, que no todo es que la economía es más la esencia de que todos somos necesitados, todos necesitamos, yo no sabría hacerme un vestido, ni sabría hacerme un reloj, pero a lo mejor el otro tampoco sabría hacerse un libro. Entonces, en esencia todos nos necesitamos a todos y hemos construido un sistema que nos permite vivir a todos un poco mejor. Pero en el momento que abstraemos a las personas del sistema, pues entonces lo hemos estropeado, porque este sistema estaba hecho para que las personas viviéramos mejor. Y al verlo todo desde arriba, te pasa como cuando vas en un avión, que no ves a la gente. Como mucho ves casas, pero gente no ves. La macro te olvidas de la gente. Y la literatura, que no deja de ser un negocio, te olvidas de que hay alguien que está leyendo. Por ejemplo, yo creo que habría que ajustar un poquito los precios de la literatura, porque hay mucha gente que le gusta leer y a la que le gusta leer lee mucho. Pues quizá un libro electrónico para gente joven tendría que ser de precios muy jóvenes. Y eso haría que los jóvenes leyeran más, que fueran más cultos, serían mejores ciudadanos, estoy convencida. No estropearían el mobiliario público, no tendríamos que pagar tantos impuestos para repararlos. En fin, todo tiene su... Si vamos más a la micro, si vamos más a las personas y no a los grandes titulares, yo creo que nos iría a todos mejor. Pues a ver las editoriales que hacen, porque realmente los autores son los que tienen este discurso. O sea, que alguien que empiece, ¿no?, a recoger, sí, a ver. A tomar nota. Como asesora a instituciones internacionales, sí que me gustaría, y estamos ya a punto de terminar la entrevista, la corrupción, ¿a qué ha afectado más? ¿Qué ha deteriorado la corrupción, sobre todo en nuestro país? Pues en nuestro país iba a decir, es muy divertido como objeto científico, pero que es el esfuerzo que he hecho yo es ir viendo cómo había ido cambiando la corrupción desde que somos una democracia. Yo estudio desde el 75 para acá, ¿no? Los primeros años la corrupción en España tenía que ver con el tráfico de drogas y tenía que ver con la policía. La corrupción es la suma de tres cosas. Alguien que tiene un poder discrecional, que ese poder discrecional crea rentas asociadas al mal uso de ese poder y que crees que no te van a pillar. Esas tres cosas. Durante los primeros años se utilizó el mismo lugar del tráfico de tabaco, que era para ahorrar impuestos, para el tráfico de droga, estaba alrededor de la policía. En muy pocos años eso cayó y empezó más a unirse en algunos momentos a jueces, y a partir de un momento determinado se une fundamentalmente a los políticos. Los políticos que tienen un país por desarrollar delante tienen el poder para hacerlo, hay muchas rentas por abusar de ese poder y muchos de ellos consideraron que la probabilidad de que les pillaran o les castigaran era nula, ¿no? Esa sensación de impunidad. Hoy en día la corrupción es fundamentalmente política. Es verdad que si un funcionario pone la mano y recibes porque alguien del sector privado paga, eso está claro. Pero alguien me decía el otro día, qué horror cómo está España con tanta corrupción. Digo, no, estamos mucho mejor. Si están en los periódicos es porque están en un juzgado. Y eso quiere decir que esas personas se les ha pillado. Hemos cortado la corrupción porque ya no son impunes. Y además eso sirve de escarmiento para otros muchos. Yo creo que estamos en una senda estupenda. Pero la corrupción existe siempre. La cuestión es intentar que cuando se baja en un lado no suba en otro, porque se irá desviando. Se trata de tener una sociedad que tenga la honestidad más alta. La propensión a la honestidad es bastante baja aquí, pero no solo en España, pero al mismo tiempo que seamos capaces de tener un sistema político que no cree esos agujeros de poder. ¿Para cuándo un detective que investigue un caso de corrupción?
bajo la firma de Reyes Calderón? Pues tengo un libro que se llama Expediente Canaima, de hace ya años, que es un caso de corrupción en el Banco Mundial que se anticipó a Strauss-Kahn unos cuantos años, pero que el argumento es muy parecido. Cuando vi lo que ocurría con Strauss-Kahn, digo, no debo tener algo de Meiga yo, porque en realidad cada vez es más complicado el blanqueo de dinero, lo del blanqueo de dinero es puro de detective, pero son tramas muy complicadas porque cada vez avanzan mucho más deprisa los malos que los buenos. Y las tramas pasan por Suiza 14 redes de sociedades, no creo que ningún lector se divirtiera con esto. Pero bueno, da para mucho la corrupción, sí. Reyes Calderón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.